Hola, bienvenidos al Portal del Villegas, a esta edición de día jueves, que tiene bastantes elementos internacionales, pero vamos a partir con nuestro país, donde el último incidente que ha resultado con una fatalidad humana es el caso de un manifestante, que era un hincha del Colo-Colo, además, ¿no? Un grupo importante de manifestantes, no eran manifestantes en realidad, estaban atacando un bus, un vehículo policial que transportaba caballares y por supuesto transportaba a los carabineros que manejan ese vehículo. Lo estaban atacando frenéticamente, furiosamente. Todavía no le habían prendido fuego, pero es probable que eso pudiera ocurrir en cualquier momento. Y entonces, para salir de ahí, el conductor aceleró su vehículo y atropelló a una persona que murió, este hincha Colo-Colo. Esto es un atropello a una persona, pero ya se convirtió en un atropello a los derechos humanos, y el gobierno está investigando y se han hecho una serie de declaraciones y de gestos en virtud de los cuales lo que se concentra la atención en la persona que fallece, y no se concentra la atención en el hecho que ese fallecimiento se produce en medio de un ataque brutal que podría haber terminado si hubieran incendiado el vehículo con la muerte de los carabineros, con la muerte horrible de los animales. Habría terminado en una cosa apocalíptica, pero como tuvieron estos carabineros en vez de hacer uso de sus armas de fuego, que ya no las usan, tuvieron la idea de escapar, de moverse de ahí, de hacer salir de ahí el bus o el vehículo resultó un atropellado. Es decir, el proceso revolucionario cuenta con un nuevo mártir, derivado de este tipo de situaciones que parecen no ser vistas. Los ataques brutales con arma letal contra la fuerza pública o contra civiles se dan se dan como cosa, se consideran como parte del paisaje, no concitan declaraciones ni del gobierno, ni de los organismos internacionales, ni de la prensa. La atención se concentra en aquel que ha resultado herido o muerto en medio de la refriega. Junto con eso, en paralelo a eso, el diputado Vidal, de Revolución Democrática, o algo así, pidió que se celebrara en el Congreso un minuto de silencio por las víctimas del estallido social. O sea, ya esto es el estallido social, eso ya está establecido, canonizado, no hay más que hablar de estallido social. Ese es el tipo de declaraciones que se hacen cuando han muerto, después de una batalla, de una guerra, cientos, miles de personas. Un minuto de silencio por las víctimas. ¿Cuántos muertos ha habido? 2 con estos atropellos derivados de una situación confusa, violenta, resultante del ataque de una masa a un vehículo policial. Antes de eso, en octubre, murieron no más de 4 o 5 personas. Uno de ellos también atropellado por un vehículo militar. Otro murió por obra de un civil, por supuesto habían culpado a un militar, y así. Un minuto de silencio. Bueno, yo creo que habría que hacer, no sé si un minuto de silencio, una hora de silencio, o vamos a tener que pasar 2 décadas de silencio por el asesinato de Chile, cometido por la insurrección del 18 de octubre y días siguientes, los ataques a propiedad pública y privada, los incendios, los saqueos, la destrucción de empresas comerciales, por lo menos 2 hoteles, si no son 3, fueron destruidos completamente, la pérdida de trabajo de miles de chilenos, el cierre de muchas empresas, la salida de capitales, la salida de personas, los ataques permanentes, las barricadas,
¿Qué más podemos agregar? Yo creo que podemos agregar las azonadas contra la celebración de la prueba de la PSU, que va a haber una tercera oportunidad para personas que no la han podido dar todavía. Y suma y sigue. Un país que estaba creciendo después de salir del marasmo en que lo sumió el gobierno de la señora Bachelet, segundo gobierno. Un país que tenía un historial de cierto nivel de civilización, digamos así, que estaba levantando cabeza, empezaban las inversiones nuevamente, empezaban a haber más trabajo, estaba disminuyendo la cesantía, el país volvía a los rieles, poco a poco a los rieles por los cuales estuvo creciendo como 30 años, y se le asesinó. El país fue asesinado. Por él no hay un minuto de silencio, sino que hay alborozo. Probablemente el señor Vidal, que debe considerar todo lo ocurrido desde el 18 de octubre a la fecha como una epopeya, digna de ser cantada por Alonso del Silla y Zúñiga, otra araucana, me imagino. Ahí se ameritaría muchos minutos de silencio. El señor Vidal, que como toda la gente de su sector hablan permanentemente de escuchar la calle, del pueblo, podría preguntarle a los chilenos comunes y corrientes qué opinan de los acontecimientos del 18 de octubre. ¿Quién ha sido la verdadera víctima? Si tales o cuales personas en medio de una pelotera en una calle o el país en su conjunto. ¿Cuál es la víctima? ¿Quién es la víctima? Antes de continuar, amigos, les recuerdo que hay una compañía de seguros llamada Booker, que rinde los servicios habituales de las compañías de seguros, pero se especializa en seguros de salud que se brindan a todos los trabajadores de pymes de 8 personas para arriba. Es decir, la empresa toma seguros para los costos de los problemas de salud que puedan sufrir sus trabajadores. Esa pyme debe tener por lo menos 8 trabajadores. Es un seguro muy original y muy útil porque las enfermedades golpean en cualquier momento y no necesariamente los planes de la ISAPRES cubren todo, como todos sabemos. Un seguro de salud de este tipo es realmente estupendo y yo sugiero a las personas que manejan pymes que se pongan en contacto con Booker, porque entregarle este beneficio a sus trabajadores es positivo por todos lados, desde el punto de vista del clima laboral, la eficacia laboral, un montón de cosas que hacen que una empresa le vaya bien en comparación con otra que andan qué sé yo, ¿cómo se dice? 3 saltos y un repique, una vieja frase. Así es que Booker, estimados amigos, aquí están a mi izquierda los datos, pónganse en contacto con ellos. Esto es una empresa fuerte, atiende de hecho a varias instituciones del Estado. Así es que póngase en contacto con ellos, póngase en contacto con Hey, si usted quiere vender rápido su inmueble y no esperar meses a ver si cae por casualidad un interesado, póngase en manos de Hey. Quiere arrendar bien, no a un picante que lo va a defraudar, póngase en contacto con Hey. Quiere administrar bien sus arriendos, si usted tiene mucho, un rentista, Hey también hace eso y lo hace muy bien. Y Hey de vez en cuando, como ahora, presenta estas ofertas, estos filetes, como esta mansión en Calera de Tango que lo tiene todo. 5 suites, piscina, 5.000 metros cuadrados, pisos de mármol. La persona que está vendiendo va a dejar esculturas adentro, o sea, es un palacio. Vitrales, 25.000 UF. Quiere retirarse sus últimos 10, 20 o 30 años de vida, ahora que ya hizo su dinero, ahora que tiene sus fondos, a una casa como la que usted siempre soñó, ahí está. Pero para todo lo demás también, Hey. Y otro producto re importante, re útil, es este notarioexpress.cl que acelera enormemente sus trámites notariales, los eternos trámites notariales, en vez de estar horas esperando. Usted simplemente en 10 minutos está en Liz Taylor. Usted llena en la página notarioexpress.cl los datos que se le piden para tal o cual papel, paga ahí mismo. En 10 minutos como máximo está impresa el documento que usted necesita, lo firme, para eso tiene que estar en la notaría y se acabó. Usted lo puede hacer en la notaría con su iPad, lo puede hacer en su casa o su oficina con el computador. Usted va, si lo hace en su casa o en la oficina, va cuando quiere a la notaría, el documento está listo, lo único que hay que hacer es firmarlo y listo.
Una noticia ahora curiosa. Curiosa me parece a mí, por lo menos. Ustedes recordarán, yo mismo les conté, ustedes lo habrán visto en la prensa, que don Jaime Hamilton, que como recordarán fue uno de los protagonistas de un verdadero escándalo contra el padre Caradima por sus abusos contra Hamilton y otras personas, y que él de forma muy corajuda las contó en un programa de televisión donde yo formaba parte. Ustedes se acordarán de ese evento, si lo vieron. Bueno, Jaime Hamilton, don Claudio Nerea y otras personas, hará 10 días, se presentaron para darle nacimiento oficial a un partido nuevo, un partido que iba a ser instrumental para convocar a los independientes a ir a votar por el plebiscito. Y 10 días después, este mismo señor Hamilton y el señor Nerea están renunciando al partido. En 10 días están renunciando al partido que ellos mismos fundaron. ¿Por qué? Por temas éticos, dijeron. No especificaron en qué consisten los temas éticos. Mencionaron vagamente que al parecer se les colaron, así como en el caballo de Troya, algunas personas no muy católicas, llamémoslo así, y ellos querían fundar un partido súper ético, y así que iban a fundar otro partido más ético que este que ya habían fundado 10 días atrás. Bueno, yo no sé, si buscan tanta pureza ética, yo creo que van a tener que ir al monte Athos en Grecia y entrar al monasterio, porque un partido político es cualquier cosa menos una entidad ética. La naturaleza de un partido político es el abrigar en su seno, el recibir a mucha gente, por lo menos a cientos de personas, si no millones, a cientos, a miles normalmente, y por una cuestión de mera estadística, entre cientos o miles de personas tiene que haber una buena cantidad de sinvergüenzas, de patúos, de oportunistas, hasta de ladrones, narcotraficantes, de lo que sea. Fuera de eso, los partidos tienen que entrar en negociaciones que son siempre un poco oscuronas, porque hay que transar, porque en eso consiste la política, en transar, lo otro es guerra. Y transar significa, bueno, olvidarse un poquito que sean los principios de la ética y de toda esa pureza. Yo creo que Hamilton está, bueno, no sé con qué se encontró, con qué se estaba encontrando entre su partido, pero va a tener que tomar en cuenta que está viviendo en el planeta Tierra, que los partidos están formados por gente y que la enorme mayoría de la gente no son tan limpios, no son tan honestos, no son tan puros, no son tan santos, no lo son. Entonces, si va a estar con estos pruritos éticos así tan perfectos, yo le sugiero que se vaya a un monasterio, que se quede en su casa. Si no, su acción no va a tener ningún efecto. No sé qué efecto podría haber tenido su partido por lo demás, probablemente mínimo, pero alguno iba a tener. Si uno quiere tener, digamos, eficacia en las acciones en este mundo, tiene que contactarse con otros, y ahí ya es el principio, por así decirlo, el pecado original. Va a tener que contactarse con toda clase de gente. Yo le sugeriría a Jaime, a quien conozco, por eso que le digo Jaime, que lea el principio del volumen 2 de los pensamientos de Marco Aurelio, que empiezan con esa famosa línea que dice: cada mañana al levantarte acuerde que te vas a tropezar con un fresco, con un deshonesto, con un desleal, con un traicionero, con un ingrato, y así sigue la lista. Y así usted debiera pensar, pues Jaime, antes de fundar partido. Y entiendo que ayer miércoles para ustedes, el presidente de la República se reunió con los parlamentarios, todos los parlamentarios de su coalición, de Chile Vamos. Entiendo que con los diputados se reunió a almorzar y con los senadores a comer o viceversa, pero iba a estar todo el día en reuniones en el Cerro Castillo, me parece que es, para establecer lo que han llamado la hoja de ruta. La hoja de ruta, estimados amigos, y me voy a permitir encender esto porque aquí hay algunos detalles que les quiero leer. La hoja de ruta para enfrentar este año 20. Más bien parece una lista de buenos deseos. Yo creo que este gobierno no se puede dar el lujo
de tener hojas de ruta, porque ya no tiene un vehículo para moverse a ninguna parte, no tiene un destino y por lo tanto no puede haber una ruta, de lo cual se desprende que tampoco puede haber una hoja de ruta. Así es que, fuera de eso, lo que pretende conseguir con su hoja de ruta el presidente es bastante fantasioso, ¿no? Es bastante fantasioso. Permítanme que les lea, porque por eso que prendí y me he tomado todo este tiempo en prender el computador lo debía haber tenido prendido desde un principio, pero ustedes ya me conocen. Yo soy un tipo que vive más o menos en la luna. Es una lista impresionante. Restituir la economía. Voy a ver lo que me acuerdo. Restituir la economía. Poner en vigencia unas nuevas leyes de seguridad. Una lista de cosas que serían complejas de llevar a cabo en un tiempo normal. En un periodo de un gobierno normal, en tiempos normales. No va a funcionar eso. No hay hoja de ruta posible para este gobierno. Todo lo que puede hacer este año y lo que le reste es chapalear, tratar de mantenerse a flote. La iniciativa política no está en manos del gobierno ya, aunque puede aparecer porque envía proyectos. Pero enviar proyectos no es suficiente para calificar al que envía de tener la iniciativa. Y ni siquiera si por ley es el gobierno el ejecutivo, el que está autorizado, tiene la potestad para mandar un montón de proyectos. Pero la cuestión es qué pasa con esos proyectos, cómo son cambiados, desperfilados, mutados, transformados, distorsionados, y a veces incluso no votados o rechazados de pura y simplemente. Entonces, hoja de ruta. ¿Cuál podría ser el destino, el lugar al cual llegar para establecer una ruta para llegar a él? Como digo, llegar al final del gobierno nomás. O sea, que no se termine antes. Es el único destino que imagino posible. Y aparentemente esa hoja de ruta, para cumplir con ese objetivo, ya está determinada y consiste en hacerle venias y ser obsecuente con la oposición. Esa hoja de ruta ya está escrita, firmada, con los sellos y los timbres correspondientes hace bastante rato. Permítame continuar con Controller, la empresa que se hace cargo de su gestión administrativa de su empresa para ponerla en su punto óptimo y evitar todos los problemas que permanentemente están saliendo de esa sección de todas las empresas. Controller fue fundada por contadores y auditores con 20 años de experiencia en empresas nacionales e internacionales, poseen el software más avanzado del mundo y garantizan una mejoría espectacular de la gestión para empresas pequeñas, medianas y grandes. Incluso los emprendedores pueden recibir ya asesoría de Controller. Póngase en contacto en las direcciones que están a mi izquierda y sin que le cueste un peso ya va a empezar usted a encaminar su empresa, sí por una excelente hoja de ruta. Y para aprender inglés de una vez por todas, objetivo que muchos tienen y que no lo pueden cumplir, se les va el tiempo, los institutos no los convencen y con buenas razones muchas veces. Bueno, entrenainglés.cl le ofrece un producto único en Chile, un profesor solo para usted, que le va a dar la clase de inglés en su casa o en su oficina, solo a usted. Y además son profesores de inglés. Solo a usted un profesor de inglés. A la hora que quiera, en el lugar que quiera. Póngase en contacto con entrenainglés.cl y de una vez por todas, estimados amigos, aprenda inglés. Cambia la vida. Cada idioma que uno aprende, pero especialmente idiomas como el inglés, abre nuevas avenidas. Y nuevas avenidas del pensamiento para los niños con el ajedrez que ofrece Pablo Tolosa, una caja con obviamente el tablero muy bien hecho, todo entre paréntesis, la calidad del material, las piezas, y con una licencia para entrar a abrir todos los servicios de espacioajedrez.com, un sitio en la web que creó Pablo Tolosa, lo maneja él. ¿Y todo esto para qué?
para que los niños desarrollen sus capacidades intelectuales superiores y para que los adultos las mantengan e incluso las desarrollen. Estaba leyendo hoy día un artículo científico de una famosa revista británica de medicina, una revista que tiene por lo menos principio del siglo XIX, algo así, y decía que las personas llegan a su pic de productividad intelectual alrededor de los 70 años. O sea, yendo contra toda la famosa idea de que uno ya poco menos que a los 30 años empieza a perder la cabeza. Bueno, no. Puede perder algunas cosas, velocidad, uno ya no es tan bueno para el ping-pong, uno se demora medio segundo más en recordar algo, cosas como esas, digamos de tipo mecánico, sí, se pierden, se van degradando. Pero más que compensado por la acumulación de experiencia, por el conocimiento, por el saber. Estoy hablando de una persona inteligente que ha aprovechado su vida para aprender, por supuesto. Bueno, para mantener todo eso, el ajedrez de Pablo Tolosa también es muy eficaz. Y se estuvo celebrando ayer, durante todo el día, la reunión del Encuentro Nacional de la Empresa. Y ahí estuvo también el presidente Piñera. El presidente Piñera, bueno, fue una intervención clara, porque por un lado contó como anécdotas, ¿sí? Cómo había vivido, por ejemplo, esta jornada del 12 de noviembre, cuando algunos esperaban que iba por segunda vez a llamar a un estado de emergencia, iba a sacar a los militares a la calle. ¿Se acuerdan ustedes? Mucha gente esperaba que lo hiciera de una vez por todas, pero no lo hizo. Y entonces contó que él había pedido a sus ministros que lo dejaran reflexionar solo, y se puso a reflexionar en lo que había que hacer respecto a ese estado de emergencia, y dijo: experimenté en ese momento lo que es la responsabilidad del poder, y decidí darle otra opción al diálogo. Bueno, depende a qué llamemos la responsabilidad del poder. La responsabilidad no consiste simplemente, creo yo, en tener conciencia de las consecuencias de lo que uno hace o podría hacer. Ser responsable, o sea, saber, estas son las opciones, esta tiene esta consecuencia, esta puede tener esta otra, etc. Esa es solo la mitad de ser responsable cuando se tiene poder. La otra mitad es la más difícil, pues la más ardua, y ahí es discutible el asunto de si el presidente Piñera tuvo responsabilidad del poder, porque la segunda mitad consiste en poner en práctica lo que es duro, arduo, difícil, costoso. Y algunos podrían decir que lo que era arduo, difícil, costoso y necesario era sacar a los militares a la calle para que no pasara lo que pasó. Otra semana o dos de batifondo en las calles, de destrucción, de saqueos, de incendios, etcétera, 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 que terminó por meterle el tiro en la nuca a este país. Entonces, ¿qué es esto de la responsabilidad del poder? Algunos podrían pensar que simplemente se acobardó el presidente, que se acobardó ante las responsabilidades del poder, que no quiso ser, si sacaba a los militares y habían muertos, porque en esta segunda salida los militares no iban a salir a estar de palitroque en las calles. Si habían muertos, ¿cómo lo iban a ver en este momento en que en el mundo entero el tema de los derechos humanos es el gran ícono? ¿Cómo lo iban a ver los funcionarios de las Naciones Unidas? ¿Cómo lo iba a ver la prensa? ¿Cómo lo iban a ver los medios de comunicación? ¿Cómo lo iba a ver todo el mundo? Bueno, ese es el problema cuando uno tiene responsabilidades del poder, porque hay que tomar decisiones difíciles que cuestan y que se pagan personalmente, porque no hay nada gratis en tomar una responsabilidad. Por eso llamamos héroe a una persona que toma una opción cuyo costo consiste en perder la vida. Y el que frente a esa opción decide más bien salvar la vida, bueno, ese no es un héroe, lo consideramos un cobarde. Lo consideramos un ser normal. Los seres normales son cobardes. Y no consideramos que corresponda que esa persona que privilegió su vida, su respiración, su pellejo a una responsabilidad que significaba la muerte, no creemos que esa persona
haya hecho un acto de responsabilidad del poder o responsabilidad de lo que sea. Respecto al plebiscito, ¿qué dijo el presidente de la República en la nave? Se los voy a contar de inmediato y lo voy a examinar después de recordarle mis últimos dos sponsors, que son uno, kmmillas.cl, para que usted convierta las millas que se acumularon antes que desaparezcan, porque desaparecen a plazo fijo, las convierta en plata. kmmillas.cl. Revise cuántas millas tiene acumulado, vea si va a viajar pronto y las va a gastar, que las va a necesitar, y si no, entre a kmmillas.cl y convierta eso en dinero. Y finalmente, Climo, estimados amigos, miclimo.com, una empresa con premios de innovación por sus sistemas de refrigeración para casas, para oficinas y ahora también para grandes espacios como el hangar de una industria, un restaurante muy grande, una sala de espectáculo, lo que sea. Pónganse en contacto con miclimo.com. No por casualidad han ganado 2 premios de innovación. Bueno, respecto al tema del plebiscito, o sea, el tema constitucional, el presidente de la República dijo, textual, aquí lo tengo marcado, no se ha discutido el fondo del asunto. Bueno, no se ha discutido el fondo del asunto porque no nos dejan ver el asunto. O sea, no nos dejan ver por lo menos la mitad del asunto. Porque no existe. Porque no existe en teoría. Aunque por otro lado se podría decir que existe. Y me explico. Existe en la medida que una de las opciones es una constitución que existe, que es conocida, y si no la conoce usted puede ir a la librería y comprar la constitución y ver, estudiarla y ver qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Y por el otro lado, la opción apruebo, es apruebo para crear una constitución que por definición entonces aún no existe. Entonces no hay fondo del asunto que se pueda discutir o mirar. Dijo además el presidente que a él le parecía que en una nueva constitución, en la constitución que haya, tiene que respetarse el derecho de propiedad, la libertad de expresión, la responsabilidad fiscal en los gastos, en todas esas cosas, la independencia de la Contraloría, la independencia del Tribunal Constitucional, del Consejo de Defensa del Estado, del Banco Central, etc. Bueno, pero ese es el tema, pues. De todos estos puntos que son vitales, no tenemos a la más mínima idea de qué es lo que pretende los que desean cambiar la Constitución, o sea, la izquierda. No lo sabemos, aunque ellos sí lo saben. Lo que pasa es que no nos han mostrado, abro comillas, el fondo del asunto. En términos de la propiedad, por ejemplo, ¿qué piensa la izquierda? Por lo que uno ha escuchado de algunos voceros, de algunos elementos de la izquierda, de distintas secciones de la izquierda, el señor Girardi, gente del Frente Amplio, para ellos esto del derecho de propiedad es un asunto discutible y relativo. Bueno, pero eso no lo han dicho como así formalmente, como parte de lo que ellos van a tratar de promover y fomentar en la gente suya, que va a ir eventualmente, si hay si se aprueba la cosa, que va a ir a la convención o como se llama, a producir la nueva constitución. No sabemos, no se oye padre. De la libertad de expresión, ojo, que no hace mucho, una gente del Partido Comunista querían presentar un proyecto de ley para que ciertos temas relacionados con los años del régimen de Pinocho no se puedan discutir ni escribir nada que a alguien le pueda parecer positivo de ese tiempo. O sea, si un historiador decidiera el día de mañana y está aprobada, si hubiera sido aprobada esa disposición legal, hubiera escrito un libro en que se dijera, sí, bueno, pero Pinochet, entre otras cosas, logró salvar la economía, por ejemplo. Estoy poniendo un ejemplo cualquiera. Bueno, alguien podría considerar que eso era una alabanza al régimen de Pinochet y a ese historiador le podía caer encima, digamos, el peso de la ley y sufrir castigos, penas de cárcel. Entonces, ¿qué piensan realmente sobre la libertad de expresión en esos sectores? ¿Cuáles son los límites que ellos le ponen? ¿Cuáles son los temas que no se deben tocar para no herir tales o cuales sensibilidades? ¿Cuáles son los asuntos que deben tocarse solo con este lenguaje y de esta manera?
tampoco hemos escuchado, no hemos visto en ninguna parte una detallada exposición de cómo entienden esos sectores la libertad de expresión. Y la responsabilidad fiscal, ¿cómo la entienden ellos? ¿La entienden como no gastar más de lo que recibe el Estado? ¿O mantener la deuda pública en un límite? Por las lecciones, por lo que hemos visto en países donde reinan estos regímenes progresistas, no hay ninguna responsabilidad. O sea, esos países son simplemente su aparato financiero hecho pedazos. Y la independencia de la Contraloría o la independencia del Banco Central, lo mismo. La independencia del Banco Central, que parece un tema lejano para el ciudadano común, ha sido fundamental en todos los años de la concertación. En todos los años de la concertación y lo que ha venido hasta el día de hoy, para impedir, para ser uno de los frenos a la indisciplina, a que el Estado se pusiera a hacer lo que hacía hace muchos, muchos años, cuando enfrentaba los problemas financieros simplemente emitiendo papel, emitiendo billetes sin ningún respaldo. Lo mismo se cabe decir del Consejo de Defensa del Estado, lo mismo cabe decir del Tribunal Constitucional. ¿Cuáles son específicamente las visiones que sobre esos temas tiene la izquierda y que va a promover a través de la gente que metería y que va a meter si llega a existir esta convención para discutirlo y para imponerlos probablemente con mucho más fuerza de lo que puede hacer el otro sector que siempre está menos organizado? Mucho menos organizado, mucho menos claro en lo que quiere. Entonces, estimados amigos, este es el fondo del asunto. Este es el fondo del asunto. El fondo del asunto es lo que Piñera, en un plano de buenos deseos también, porque hemos llegado en este país a una situación en que los gobiernos ya no tienen agenda, sino que tienen listas de buenos deseos. Esa lista de buenos deseos es el tema de fondo que la izquierda, que los progresistas, que los que están chicoteando el tema de aprobar un proceso para hacer una nueva constitución, estos temas no los han aclarado y no lo van a hacer. Quieren mantener la ilusión falsa, como un billete de palo, de que esta constitución va a emerger mágicamente de las personas, de individuos aislados, puros, que vienen de otro planeta, que se van a juntar durante 2 años a redactar una constitución. Y ellos, la izquierda, con sus máquinas ideológicas, con su lobby, con su grupo, no van a intervenir. Atrás sin golpe, una cosa así. Eso es falso. Ya le dije, este es en el fondo el tema izquierda-derecha con otro lenguaje, con otra presentación, con otro envoltorio. Y ese fondo del asunto la izquierda no lo quiere mostrar. Quiere hacer aparecer esto, algo así como un proceso para crear una constitución pura sobre la base de la acción de ciudadanos individuales que no están atados a ninguna ideología, ningún partido, ningún interés, y que, llenos de buena voluntad y honestidad intelectual, van a redactar una constitución ideal. Eso es lo que nos quieren presentar. Pero no va a ser así. No van a ser esos individuos aislados, llenos de buena voluntad, los que van a estar forcejeando en las discusiones. No. Y tampoco se va a tratar solamente del paquete jurídico constituido por la Constitución. Se trata del modelo de país entero, en su conjunto. El modelo de izquierda o el modelo de derecha. Pero en fin, el presidente de la República, como les digo, presentó en la hoja de ruta una serie de cosas que explicó la vocera, doña Carla Rubilar, que es lo que no pude encontrar en el computador, pero ustedes la pueden ver en la prensa, una hilera de cosas maravillosas que son como propias de una agenda del programa de un gobierno, de un nuevo gobierno que llega al poder. Y aún en ese caso, en tiempo normal, diríamos, no, son demasiadas cosas para que las pueda llevar a cabo este gobierno o cualquier otro. Y sin embargo, pretenden ser cumplidas en la hoja de ruta del año 2020, en las condiciones actuales. Total y completamente fantasioso, estimados amigos, un cuento de hadas. Y en lo internacional, ¿qué quieren que les diga? Ya la Unión Europea votó su parlamento por la salida del Reino Unido. Eso ya es un trámite. El Reino Unido se va definitivamente de Europa. Vamos a ver cómo la van a pasar los ingleses con eso. Vamos a ver en qué se convierte
este camino para el Reino Unido, yo creo que va a ser desastroso, pero ojalá que no. Ojalá que no. Luego, en el tema del coronavirus, en China ya van más de 130 muertos, por supuesto es una fracción mínima de los que han sido contagiados, que a su vez son una fracción mínima de la población china. Pero quién sabe, porque los chinos tienen un mal currículum con respecto a estas cosas. En una epidemia anterior también mintieron muchísimo, son muy buenos para mentir y para ocultar, para tapar. No sabemos si el virus, además, en el proceso mismo de estarse expandiendo, muta y se hace más letal. En este momento aparentemente la letalidad sería del 2, 3, 4%, pero eso puede mutar. Las plagas crecen con una rapidez exponencial. Piensen ustedes, hagan el siguiente cálculo. Supongamos que esto partió con una persona en esa provincia china y que esa persona se contactó solo con 10, y de ahí en adelante vamos a suponer que cada persona se contacta solo con otros 10, lo cual normalmente no es así, es mucho más. Bueno, vayan haciendo las iteraciones. La primera persona contagia a 10. Los 10 contagian cada uno 10, son 100. Los 100 llegan a 1000. Los 1000, 10.000. 10.000, 100.000. 100.000, 1 millón. 10 millones. 100 millones. Mire cómo va creciendo la cosa. 1.000 millones, 10.000 millones. En unas 8 o 10 iteraciones, teóricamente tendríamos a todo el mundo contagiado. Por supuesto, las cosas no se dan en esa forma tan prístina, ¿no? Matemática. Pero no es muy distinto. Estas cosas están estudiadas, hay algoritmos para estudiar la expansión de las plagas, de los virus. Vamos a ver qué pasa. Todavía no está claro si se logrará contener o va a seguir creciendo. Tampoco está claro si su letalidad, su gravedad va a aumentar, si va a mutar este virus. En fin. Y eso sería todo. El tema de Trump está en sus fases finales. Ya creo que presentaron la defensa los que tenían que rebatir los puntos que hicieron los acusadores de que Trump merece ser excomulgado, digamos, el impeachment. Y a mí me da la impresión, por supuesto, que va a ser absolutamente condonado el ataque, y que este año, a fines de año, creo que las elecciones son en noviembre este año en Estados Unidos, va a ganar las elecciones Trump nuevamente. A pesar que tengo unas personas, unos conocidos que tienen acceso aparentemente a una supercomputadora del futuro, que me dicen que ya está escrito que va a perder la segunda elección. Bueno, hay una serie de pronósticos por el estilo que me han dado sobre distintas cosas, algunos incluyendo Chile, pero no se los voy a dar, porque yo no tengo fe en esos pronósticos, en esos análisis de esa supuesta supercomputadora, y tengo más fe en mis propios y pobres y humanos y carnales análisis que los de una máquina que no he visto por ninguna parte. Y eso sería todo, estimados amigos. Muchas gracias a la gente que está conmigo en Patreon, en Flow, que me está comprando el libro. Ya quedan muy pocos grandes invitados, y pronto les tendré noticias sobre materias editoriales, y en unos cuantos días más también estaríamos saliendo, 10 días más quizás, con el segundo programa sobre cine y libros. Y eso sería todo. Muchas gracias por su presencia, su atención, y sería todo. Nos vemos entonces mañana viernes.